Todos en Chicago conocían la regla. No mires a Julian Moretti a los ojos, y jamás, jamás te acerques a su mesa. Pero esa noche, en Giovanni's, el silencio se rompió con un grito que no venía de ninguna víctima. Venía de un bebé. Un bebé que no dejaba de llorar. Todo el restaurante contuvo la respiración cuando la paciencia del padrino se quebró. Una mujer, una madre soltera que luchaba por salir adelante y que ya no tenía nada que perder, se puso de pie. Caminó frente a los guardias armados e hizo lo impensable. No suplicó clemencia. Regañó al mismísimo diablo. Lo que pasó después no solo rompió las reglas. Desató una guerra. La lluvia golpeaba con fuerza los vitrales de Giovanni's, el restaurante italiano más exclusivo de Chicago. Pero adentro, el aire estaba tan quieto que parecía el vacío. Era 14 de noviembre, un martes. De esas noches en que la ciudad se siente golpeada, herida, con rabia. Sara Bennett estaba sentada en el reservado del rincón, dando pequeños sorbos a un vaso de agua ya tibio. No debería haber estado ahí. Ni siquiera podía pagar ese vaso de agua, mucho menos el risotto. Sara tenía 26 años. Llevaba un abrigo que ya había remendado 3 veces, y miraba fijamente una silla vacía. El abogado con el que se había reunido, tras juntar cada centavo de sus ahorros, el señor Henderson, llevaba 40 minutos de retraso. Era su última esperanza para conservar la custodia total de su hija, Lily, frente a un ex esposo que tenía más dinero que moral. Pero el señor Henderson no iba a llegar. Sara lo sabía en el fondo de su estómago. Justo cuando la desesperación empezaba a cerrarle la garganta, el ambiente del restaurante cambió. No fue un sonido. Fue una caída de presión en el aire. Las pesadas puertas de roble se abrieron y entraron 4 hombres. El maitre, un hombre que normalmente miraba por encima del hombro hasta a los senadores, prácticamente hizo una reverencia hasta el suelo. Señor Moretti, su mesa está lista. Julian Moretti. Incluso Sara, que siempre intentaba mantener la cabeza baja y no meterse en problemas, conocía ese nombre. La prensa lo llamaba magnate naviero. La calle lo llamaba el capo dei capi. Era alto, vestía un traje gris carbón que costaba más de lo que Sara había ganado en toda su vida. Su rostro era una máscara de ángulos fríos y afilados, sus ojos oscuros recorriendo la sala en busca de amenazas. Pero en sus brazos, apretado torpemente contra ese traje carísimo, había un bulto envuelto en cachemira azul. Un bebé. La escena era tan chocante que Sara parpadeó 2 veces. El hombre más peligroso de Chicago sostenía a un bebé como si fuera una bomba que no sabía cómo desarmar. Se sentaron en la mesa central, la mesa 4. Los guardaespaldas tomaron posición, sus chaquetas marcando el bulto evidente de las armas. El restaurante entero se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron. Entonces empezó. Primero un quejido, luego un llanto, y después un chillido pleno que parecía desgarrarle los pulmones. El bebé estaba angustiado. Julian Moretti se puso rígido. Lo meció de forma brusca, y su expresión pasó de la fría indiferencia al pánico, y finalmente a una rabia que hervía por dentro. Marco, le espetó Julian al hombre a su derecha. Haz que se calle. Jefe, yo no sé cómo, tartamudeó Marco, con el terror pintado en la cara. El llanto crecía. Era un chillido punzante de puro malestar. Los demás comensales se removían incómodos en sus asientos, pero nadie se atrevía a mirar. La tensión en la sala era un peso físico. Se podía sentir la violencia irradiando de Julian. Estaba perdiendo el control, y un hombre como Julian Moretti odiaba perder el control. Trae el auto, siseó Julian, poniéndose de pie. El bebé arqueó la espalda, gritando aún más fuerte. Julian apretó el agarre, claramente demasiado fuerte. Sara sintió un tirón en el pecho. Era ese instinto que salta por encima de toda lógica y todo miedo, el instinto de madre. Vio la mano enorme de aquel hombre aferrando la frágil caja torácica del bebé. Le estaba haciendo daño al niño, no por maldad, sino por pura torpeza y frustración. Sara no lo pensó. No consideró las armas. No pensó en su batalla por la custodia, ni en que ella no era nadie ahí dentro. Sara se puso de pie.
Sus tacones resonaron sobre el piso de mármol. El sonido fue como un disparo en medio del silencio. Uno de los guardaespaldas, un hombre enorme con una cicatriz que le cruzaba la ceja, se interpuso en su camino. Su mano se deslizó dentro de la chaqueta. «Siéntese, señora», gruñó. «Muévase», dijo Sara. Su voz no era fuerte, pero era firme. «Lo está sosteniendo mal. Le va a dejar moretones». El guardaespaldas parpadeó, atónito ante su audacia. En ese instante de confusión, Sara lo esquivó. Caminó directo hasta la mesa 4, directo hasta el diablo mismo. Julian Moretti clavó en ella su mirada oscura y letal. «¿Quién es usted?», gruñó. «Retírese antes de que». Le está pinzando el diafragma, lo interrumpió Sara, con los ojos fijos en los de él. No estaba mirando a un jefe mafioso. Estaba mirando a un padre sin idea de qué hacer. Mírele la cara. No tiene hambre. Está jadeando. Usted lo está apretando por pánico. Todo el restaurante pareció contener el aliento a la vez. El personal observaba horrorizado, esperando que la sacaran a rastras o que le dispararan. «Démelo», ordenó Sara, extendiendo los brazos. Fue el acto más impensable de todos, exigir al heredero del Imperio Moretti. Julian miró al niño que gritaba, y luego miró a la mujer del abrigo deshilachado y los ojos feroces. Se estaba ahogando, y ella era el único salvavidas. Lentamente, con vacilación, le entregó el bulto. Sara tomó al bebé, Leo, como después sabría que se llamaba, y de inmediato cambió su posición. Lo apoyó en lo alto de su hombro, presionando su vientre contra la clavícula, y comenzó a darle palmadas firmes y rítmicas en la espalda mientras balanceaba las caderas. «SHH. Está bien». «¿Ya estás bien?», tarareó, y la vibración de su pecho fue calmando al niño. En 10 segundos, los gritos se convirtieron en quejidos. En 20 segundos, los quejidos se detuvieron. En 30 segundos, el bebé soltó un largo suspiro tembloroso y se quedó dormido. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. Pero esta vez no era miedo. Era conmoción. Sara apartó con suavidad la manta del rostro del bebé para revisar su color. Levantó la vista y encontró a Julian Moretti mirándola fijamente. El hielo en sus ojos se había resquebrajado, dejando ver algo intenso y calculador. «Tiene cólicos», susurró Sara, devolviéndole al niño dormido a su padre, que seguía en shock. «Hágalo eructar a la mitad de la toma, no solo al final. Y aflójese la corbata. La tela le está rozando la mejilla». No esperó un gracias. La adrenalina se desplomó y la conciencia de lo que acababa de hacer la golpeó de lleno. Se dio la vuelta, tomó su cartera del reservado y salió del restaurante, con las piernas temblando sin control. Pensó que había escapado. Pensó que ahí terminaba todo. Estaba equivocada. Sara no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del arma bajo la chaqueta del guardaespaldas. Se sentó en su pequeño y frío apartamento del barrio de Englewood, observando dormir a su propia hija, Lily. Lily tenía 4 años. Era la luz de la vida de Sara, y la razón por la que Sara trabajaba dobles turnos en un restaurante y hacía limpiezas los fines de semana. Pero con su ex esposo, Gary, pidiendo la custodia total y alegando su inestabilidad financiera, Sara sentía que las paredes se le venían encima. Gary tenía una esposa nueva, una casa nueva y un buen abogado. Sara tenía la renta atrasada y una tostadora rota. A la mañana siguiente, Sara estaba en el restaurante limpiando el mostrador. Eran las 10 de la mañana, la calma después del ajetreo del desayuno. «Sara», siseó su gerente desde la ventana de la cocina, pálido y nervioso. Hay unos hombres afuera. Preguntan por ti». El corazón de Sara se detuvo. «¿Gary? ¿Habría mandado a la policía?». Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia la entrada. 2 camionetas negras estaban estacionadas junto a la acera, bloqueando el tráfico de la mañana. El mismo guardaespaldas enorme del restaurante, el de la cicatriz en la ceja, estaba parado junto a la puerta. Esta vez no llevaba la mano al arma. La sostenía abierta. «El señor Moretti solicita su presencia», dijo el hombre. No era una pregunta.
Tengo turno. No puedo irme, dijo Sara, con la voz temblorosa. Compramos el restaurante, dijo el hombre sin más. Su turno terminó. Por favor, señorita Bennet. Al jefe no le gusta esperar. ¿Sabían su nombre? Claro que lo sabían. Sara subió al auto. El trayecto fue en silencio. No la llevaron a una bodega ni a un callejón oscuro. Condujeron hacia el norte, hasta Gold Coast, y se detuvieron frente a una mansión de piedra caliza que parecía más un museo que un hogar. Las rejas de hierro se abrieron, revelando un camino de entrada lleno de autos de lujo. Adentro, la casa estaba fría. Hermosa, costosa, y completamente vacía de calidez. Pisos de mármol, arte moderno que parecía tinta derramada, y silencio. La condujeron a un estudio. Julian Moretti estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, leyendo un documento. No levantó la vista de inmediato. Sara Bennet, dijo, pasando una página. 26 años, divorciada, una hija, Lily. Actualmente con 3 meses de retraso en la renta, envuelta en una batalla de custodia con Gary Bennet, un vendedor de autos con problema de apuestas. Se esconde bien. Sara se sintió violada. ¿Cómo sabe todo eso? Julian levantó la mirada. Sin el bebé en brazos, volvía a ser aterrador. Sé todo sobre las personas que tocan a mi hijo. Se puso de pie y rodeó el escritorio. Le tendió un sobre negro. ¿Qué es esto? Preguntó Sara, sin tomarlo. Su liquidación del restaurante, dijo Julian. Y un adelanto. No entiendo. Mi hijo, Leo. No ha dejado de llorar desde que su madre murió, hace 3 meses. Las niñeras duran 2 días. Algunas renuncian. A otras las despido yo. La mandíbula de Julian se tensó. Anoche fue la primera vez que durmió más de 1 hora. ¿Usted le gusta? Sara lo miró fijamente. ¿Quiere contratarme como niñera? Quiero contratarla como madre, corrigió Julian. No para mí. Para él. Necesito a alguien que no me tenga miedo y que claramente sepa lo que hace. No puedo, Sara retrocedió. Sé quién es usted, señor Moretti. No puedo meter a mi hija en este mundo. Estoy tratando de conseguir la custodia, no de perderla por estar asociada con la mafia. Julian esbozó una sonrisa, pero sin humor. Miremos su realidad, Sara. No tiene abogado. Su ex esposo ha comprado al juez. ¿Sabía que se va a llevar a Lily el viernes? Sara sintió que la sangre se le iba del rostro. No. Eso no es cierto. Lo es. Lo verifiqué. Julian arrojó el sobre negro sobre la mesa. Dentro de ese sobre hay un cheque por $50.000. Suficiente para contratar al mejor abogado de familia del estado. Y si acepta el trabajo, usted y Lily se mudan aquí. Seguridad las 24 horas, chef, chofer. Y nadie, ni Gary, ni el juez, ni Dios mismo, le quitará a su hija. Era un pacto con el diablo. Sara lo sabía. Miró el cheque que asomaba del sobre. Era libertad. Era seguridad para Lily. Pero también era una jaula de oro. ¿Cuál es la trampa? Susurró. Julian se acercó, invadiendo su espacio personal. Ella pudo oler su colonia, sándalo y tabaco caro. La trampa es que una vez que entra, ya está adentro, dijo Julian, con la voz bajando hasta convertirse en un rumor grave. Vive bajo mis reglas. No pregunta sobre mis negocios. No mira dentro de las habitaciones cerradas. Y jamás sale de la casa sin mi permiso. Ahora pertenece a la familia. Sara pensó en el rostro de Lily. Pensó en Gary llevándosela. Tengo una condición, dijo Sara, con la voz ganando fuerza. Julian arqueó una ceja. No está en posición de negociar, señorita Bennet. Pero entreténgame. No soy solo la niñera. Ceno con ustedes, dijo ella. Si voy a vivir aquí, no me voy a esconder en las habitaciones del servicio mientras usted juega al señor del castillo. Quiero que mi hija sienta que esto es un hogar, no una prisión.
Comemos en la mesa. La misma comida, el mismo respeto. Julian la observó largo rato. La tensión en el cuarto era eléctrica. No estaba acostumbrado a que le pusieran condiciones. Finalmente, algo parecido a una sonrisa le rozó los labios. La cena es a las 7, dijo. No llegué tarde. Mudarse a la propiedad de los Moretti era como mudarse a un mausoleo. El silencio ahí era distinto. No era el silencio apacible de una biblioteca. Era el silencio sofocante de los secretos. A Sara y Lily les dieron una suite en el ala este. Era más grande que todo el edificio de apartamentos donde vivía Sara antes. Lily, con los ojos como platos y aferrada a su osito de peluche gastado, corría en círculos sobre la alfombra persa, encantada con lo suave que era. Pero Sara no lograba sacudirse la sensación de estar siendo observada. El personal se movía como fantasmas. Eran eficientes, educados y completamente sin emoción. La ama de llaves principal, la señora Galloway, era una mujer de 60 y tantos años con un rostro de granito. Había mirado las maletas baratas de Sara con un desdén tan sutil que resultaba casi impresionante. Al señor Moretti no le gusta el ruido, les había advertido la señora Galloway al llegar. No le gusta el desorden, y el ala oeste está terminantemente prohibida. ¿Entendido? Sara había dicho que sí, aunque sus ojos se desviaron de inmediato hacia las pesadas puertas de roble que separaban el ala oeste del salón principal. El primer desafío llegó esa misma tarde. Era la hora de la siesta de Leo. Sara entró a la habitación del bebé. Era un cuarto sacado de una revista, todo blancos, grises y muebles modernos y elegantes. Impecable. También helado. El aire acondicionado soplaba a toda potencia, y no había ni un solo juguete a la vista, solo una cuna que parecía más una jaula. Leo estaba ahí dentro, mirando fijamente un techo blanco y vacío, haciendo de nuevo ese quejido bajo y desgarrador. Sara lo tomó en brazos. Su piel estaba fría al tacto. «Ay, pobrecito», murmuró, frotándole los bracitos. «Con razón lloras. Estás metido en una nevera». Buscó un termostato. Estaba bajo llave, dentro de una caja de plástico. Sara encontró a la señora Galloway en el pasillo. «Necesito la llave del termostato del cuarto del bebé. Hace demasiado frío». «Al señor Moretti le gusta la casa a 20 grados», dijo la señora Galloway sin dejar de sacudir el polvo. «Así se conserva el arte». «Es un bebé, no un cuadro», espetó Sara. «La llave, ahora». La señora Galloway dudó, y luego resopló. «Puede que sea la niñera, señorita Bennet, pero usted no manda en esta casa». «No», retumbó una voz profunda desde la escalera. «Pero ella manda en ese cuarto». Julian Moretti bajaba por las escaleras. Se había cambiado el traje por una camisa negra de botones, con las mangas remangadas, dejando ver antebrazos gruesos de músculo y cubiertos de tenues cicatrices blancas. La señora Galloway palideció. «Señor, yo solo estaba». «Dele la llave», dijo Julian, sin mirar a la ama de llaves. Sus ojos estaban puestos en Sara. «Y consíganle al niño un calefactor hasta que ajusten el sistema». La señora Galloway entregó la llave con dedos temblorosos y se escabulló. Julian se acercó a Sara. Su presencia imponente llenaba el pasillo entero. Miró a Leo, que ahora descansaba la cabeza sobre el hombro de Sara, tranquilo y satisfecho. «Es buena con él», dijo Julian, casi en tono de acusación. «Solo necesita calor, señor Moretti. Los bebés necesitan sentir que no están solos». La mandíbula de Julian se tensó. Una sombra le cruzó el rostro. Dolor, quizás, o culpa. Mi esposa, Isabella. Ella quería que el cuarto fuera perfecto, moderno, limpio. «Es estéril», dijo Sara con honestidad. «Necesita color. Necesita cosas suaves. Quiero pintarlo». «¿Pintarlo?» Julian parpadeó. «Sí, un amarillo suave, o un verde. Y quiero una mecedora. De madera, no esa cosa de metal que hay ahí». Julian la observó fijamente. Nadie le hacía exigencias al padrino. Pero entonces miró a su hijo, que estiraba una manita diminuta para agarrar un mechón del cabello de Sara.
Haga lo que quiera, dijo Julian, dándose la vuelta. Solo asegúrese de que duerma. Esa noche se dio la primera cena familiar. La mesa del comedor era lo bastante larga como para sentar a 20 personas. Julian se sentó a la cabecera. Sarah y Lily se sentaron a su derecha. La distancia entre ellos se sentía enorme. Lily, normalmente parlanchina, estaba intimidada por los techos altos y los meseros silenciosos. Picoteaba sus espaguetis, gourmet, con trufa, y nada del gusto de una niña de 4 años. ¿No es de su agrado la comida?, preguntó Julian. Su voz profunda sobresaltó a Lily. Lily levantó la vista, aterrada. Sabe a tierra, susurró. Sarah jadeó. Lily. Es trufa. Es muy elegante. Julian se detuvo. Miró su plato. Probó un bocado. Tiene razón, dijo. Sabe a tierra. Le hizo una señal al chef, que rondaba en un rincón. Sándwich de queso fundido, ordenó Julian. Para la niña. Y para mí también. El chef pareció horrorizado, pero asintió. Lily soltó una risita. Fue un sonido diminuto, pero resonó por toda la habitación. Julian miró a la pequeña, y por primera vez la dureza de sus ojos se suavizó. ¿Dónde está la mamá del bebé?, preguntó Lily de pronto, balanceando las piernas. Sarah se quedó helada. Lily, eso no se pregunta. Está en el cielo, respondió Julian. Su voz era plana, sin emoción. ¿Se enfermó?, preguntó Lily, ajena a la tensión que irradiaban los guardaespaldas junto a la puerta. No, dijo Julian, tomando un sorbo de vino tinto oscuro. Unos hombres malos se la llevaron. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad de donde estaba se le vino encima de golpe. Esto no era solo la casa de un hombre rico. Era una fortaleza construida sobre sangre. Mi papá es un hombre malo, afirmó Lily, sin más. Le grita a mamá. Rompió la tostadora. La mirada de Julian se posó en Sarah. Estudió un moretón en su brazo que ella había intentado cubrir con maquillaje, un regalo de despedida de Gary de hacía una semana, cuando intentó forzar la entrada a su apartamento. Julian no dijo nada. Solo se quedó mirando el moretón hasta que Sarah, avergonzada, se bajó la manga. Aquí nadie te va a romper la tostadora, Lily, dijo Julian en voz baja. Lo prometo. El momento se interrumpió cuando Marco, el jefe de seguridad, irrumpió en la sala. No se disculpó. Jefe, tenemos un problema en el muelle. Los rusos. El rostro de Julian cambió al instante. El padre había desaparecido. El padrino había vuelto. Se puso de pie, arrojando su servilleta sobre la mesa. Llévenlas a sus habitaciones, ordenó Julian a Marco, sin mirar atrás a Sarah. Cierren las puertas. Que nadie entre ni salga hasta que yo vuelva. Julian, Sarah se puso de pie, y el nombre se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Él se detuvo en la puerta. Miró atrás, con los ojos oscuros y peligrosos. Vayan a sus cuartos, Sarah. Olviden lo que oigan esta noche. Se marchó. Esa noche, Sarah no durmió. Abrazó a Lily y a Leo en su cama, escuchando el sonido de autos que arrancaban a toda velocidad, y después el eco lejano y apagado de gritos en el patio. Comprendió entonces que la jaula de oro seguía siendo una jaula, y que los lobos arañaban la puerta. Pasaron 3 semanas. El ritmo de la casa cambió. El cuarto del bebé ya no era blanco. Sarah lo había pintado de un verde salvia suave. Había peluches, una mecedora de madera cómoda y un móvil de estrellas que ella misma había hecho a mano. Leo era otro bebé. Ganó peso. Sonreía. Dormía. Y Julian también cambió. Seguía siendo frío, distante, y a menudo desaparecía durante días. Pero cuando estaba en casa, pasaba tiempo en el cuarto del bebé. Se quedaba parado en la puerta, observando a Sarah mecer a Leo hasta dormirlo. A veces se sentaba en el sillón y simplemente escuchaba cómo tarareaba. Un martes lluvioso, Sarah estaba en la cocina enseñándole al chef francés, tan estricto, como hacer galletas de chispas de chocolate para Lily.
Había harina por todas partes. Lily se reía, con la cara embarrada de chocolate. Julian entró. Llevaba puesto un smoking, claramente rumbo a una gala. Se detuvo, mirando el desastre en su cocina impecable. El chef estaba aterrado. Señor, intenté detenerlas. Está bien, dijo Julian. Se acercó al mesón, hundió un dedo en el bol de masa y lo probó. Le falta sal. Sarah se rió. Se rió, de verdad, del jefe de la mafia. ¿Ahora es crítico? Sé de buena comida, dijo Julian. Su mirada se detuvo en el rostro de ella. Sarah llevaba una camiseta vieja y jeans llenos de harina, el pelo recogido en un moño despeinado. Y él la miró como si fuera la única mujer en el mundo. El aire entre ellos crepitó. Era peligroso. Tengo una petición, dijo Julian, con la voz bajando una octava. Sí. Este desastre caótico que hizo en mi cocina. Límpielo, dijo, pero una sonrisa jugaba en sus labios. Y mañana necesito que venga conmigo. ¿Que vaya con usted a dónde? Tengo una reunión, una negociación. Ayuda a tener una presencia más suave. Traerá a Leo. Vamos a mostrar la imagen de un padre estable y feliz. ¿Quiere que sea un accesorio? Preguntó Sarah, cruzando los brazos. Quiero que sea mi escudo, admitió Julian, en un raro momento de vulnerabilidad. No disparan si hay una mujer y un niño presentes. Es el código. Qué reconfortante, dijo Sarah con sarcasmo. Pero aceptó. La reunión fue en una finca de viñedos a las afueras de la ciudad. Era hermosa, colinas suaves y hojas de otoño. Pero los hombres sentados a la mesa del patio eran tiburones. Sarah se sentó junto a Julian, con Leo en el regazo. Llevaba un vestido azul marino sencillo que Julian le había comprado. Interpretó su papel a la perfección, la madre atenta, la compañera callada. Al otro lado de la mesa estaba Luca Vitti, el jefe de la familia rival. Era mayor, grasiento, de dientes amarillos. Te ves blando, Julian, se burló Vitti, soplando el humo del cigarro hacia el bebé. Sarah apartó el humo con la mano, fulminando al hombre con la mirada. Me veo asentado, corrigió Julian. Hay una diferencia. ¿Y quién es esta? Vitti señaló a Sarah con el cigarro. ¿El nuevo sabor del mes? Es bonita. Un poco flaca para mi gusto. La mano de Julian se cerró en un puño sobre la mesa. Sarah vio cómo se le pusieron blancos los nudillos. Es la madre de mi hijo, mintió Julian con suavidad. Y le vas a hablar con respeto. Vitti se rió. ¿O qué? ¿Vas a empezar una guerra por una niñera? He empezado guerras por menos, dijo Julian, en voz baja. La temperatura en la mesa bajó 20 grados. Vitti dejó de reír. Miró a Julian, luego a Sarah. Vio la forma en que el cuerpo de Julian se inclinaba hacia ella, protector, posesivo. Bien, escupió Vitti. Aceptamos las líneas territoriales, por ahora. La reunión terminó. Pero mientras caminaban de vuelta al auto, Sarah sintió que le temblaban las manos. Mentiste, le susurró a Julian mientras se la ajustaba a Leo en la silla del auto. Les dijiste que yo era su madre. Julian cerró de golpe la puerta del auto y se volteó hacia ella. La acorraló contra el costado de la camioneta. No la tocó, pero su cuerpo la protegía de la vista de los hombres de Vitti. En este mundo, la percepción lo es todo, murmuró, con el rostro a centímetros del de ella. Si creen que eres solo empleada, te van a usar para llegar a mí. Si creen que eres mía, dudarán. ¿Y lo soy? Susurró Sarah. Mía. Julian miró sus labios. Por un segundo, ella pensó que iba a besarla. El impulso estaba ahí, crudo, magnético. Sube al auto, Sarah, dijo con voz ronca, alejándose de golpe. El camino a casa fue silencioso, pero no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio lleno de cosas sin decir. Cuando llegaron a la propiedad, el sol se estaba poniendo. Las rejas se abrieron. Pero mientras subían por el largo camino de entrada, Marco pisó el freno de golpe. «¡Emboscada!», gritó Marco.
El cristal estalló. Una bala destrozó el parabrisas, pasando a centímetros de la cabeza del conductor. ¡Al suelo!, rugió Julian. Se arrojó sobre Sarah y el asiento del bebé en la parte trasera. El caos estalló. Estaban disparándole a la camioneta desde los árboles que bordeaban el camino. El blindaje resistió los disparos, pero el ruido era ensordecedor. Leo empezó a gritar. «Marco, maneja», ordenó Julian. «Las llantas están reventadas, jefe». «Corremos», dijo Julian. Miró a Sarah. Su rostro sangraba por un corte de cristal, pero sus ojos estaban concentrados. «Escúchame. Cuando abra esta puerta, corres hacia el porche. No mires atrás. No te detengas. Yo te cubro». «¿Y tú qué?», gritó Sarah, apretando a Leo contra su pecho. «Yo soy el objetivo», dijo Julian con gravedad. Sacó una pistola de la funda bajo su chaqueta. Ya no parecía un hombre de negocios. Parecía un soldado. «Corre». Julian pateó la puerta y salió rodando, disparando hacia los árboles. Sarah no lo pensó. Tomó a Leo y corrió a toda velocidad. Corrió sobre la grava, los tacones hundiéndose, el aire desgarrándole los pulmones. Los disparos sonaban a su espalda. Crack, crack, crack. Escuchó a hombres gritando. Escuchó a Julian rugiendo órdenes a su equipo de seguridad, que salía en tropel de la casa. Llegó a las pesadas puertas de roble justo cuando los hombres de Marco las abrían de golpe. Cayó adentro, desplomándose sobre el piso de mármol. «Aseguren la casa», gritó alguien. Sarah se levantó tambaleándose, aferrada a Leo, y corrió hacia la ventana. Tenía que ver. Afuera, el camino de entrada era una zona de guerra. Humo, luces destellando. Vio a Julian. Estaba de pie detrás de la camioneta, recargando su arma con precisión practicada. No se escondía. Avanzaba. Entonces lo vio. Un hombre vestido de negro, equipo táctico completo, había flanqueado el auto. Le apuntaba con un rifle a la espalda desprotegida de Julian. «Julian», gritó Sarah, aunque él no podía oírla a través del cristal blindado. Pero Julian Moretti tenía instintos que rozaban lo sobrenatural. Se giró de golpe, levantó el arma y disparó 3 veces. El asesino cayó. Pero otra sombra se movía, no hacia Julian, sino hacia la casa, hacia la puerta lateral. La puerta que llevaba a la cocina. La puerta que Sarah había desbloqueado esa tarde para dejar entrar aire fresco mientras horneaba galletas. Se le había olvidado cerrarla con llave. El terror, frío y absoluto, la invadió por completo. «La cocina», susurró. Miró a su alrededor. Todos los guardias estaban afuera o en la puerta principal. Sarah miró a Leo. Vio un jarrón antiguo y pesado sobre la mesa del pasillo. Puso a Leo detrás de una estatua de mármol. «Quédate callado», le rogó al bebé, que seguía llorando. Tomó el jarrón. Se quitó los tacones de una patada, y corrió hacia la cocina. No era soldado. No era asesina. Era madre. Y alguien estaba entrando a su casa para hacerle daño a sus hijos. Sarah Bennett desapareció en el pasillo oscuro justo cuando el picaporte de la puerta de la cocina empezaba a girar. La cocina estaba envuelta en sombras, iluminada solo por los destellos de los relámpagos que rasgaban el cielo afuera. El olor a galletas quemadas, un aroma tan doméstico, ahora resultaba escalofriante en el aire. Sarah presionó la espalda contra la isla de granito, con la respiración corta y entrecortada. En sus manos, el pesado jarrón de porcelana se sentía resbaladizo por el sudor de sus palmas. Escuchó. El picaporte giró. Clic, la puerta se abrió con un gemido, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y helado. Botas pesadas pisaron el piso de baldosas. Pum. Pum. El intruso se movía con propósito. No estaba revisando los rincones. Sabía exactamente a dónde iba. Se dirigía hacia el pasillo principal. Se dirigía hacia donde ella había escondido a Leo. El terror de Sarah se transformó en una rabia fría y dura. «No a mis hijos». Esperó hasta que la figura pasó junto a la isla.
Era un hombre grande, vestido de negro, con un silenciador acoplado a la pistola que llevaba en la mano. Sara no gritó. No dudó. Salió de las sombras y lanzó el pesado jarrón con cada gramo de fuerza que tenía. Crack. La porcelana impactó contra la nuca del hombre con un golpe sordo y espantoso, haciéndose añicos en 1000 fragmentos afilados como navajas. El hombre soltó un gruñido, un sonido gutural de conmoción, y cayó de rodillas. Idealmente, eso lo habría dejado inconsciente. Pero era un asesino profesional, cargado de adrenalina. Rugió, girando sobre sí mismo, la sangre corriéndole por el cuello. Sus ojos estaban desenfocados, pero furiosos. Levantó el arma. Sara se paralizó. Ya no tenía nada con que defenderse. El hombre sonrió, con los dientes manchados de sangre. Perra, siseó. Apretó el gatillo. Van. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Sara se estremeció, esperando el dolor, esperando el final. Pero la bala no la alcanzó a ella. La cabeza del intruso se sacudió hacia atrás, como jalada por un hilo invisible. Se desplomó, muerto antes de tocar el suelo. De pie en el umbral que conectaba el comedor con la cocina estaba Julian. Parecía un demonio saliendo del infierno. Su smoking estaba rasgado, el rostro cubierto de hollín y lluvia. Sostenía el arma humeante con mano firme, pero el pecho le subía y bajaba con violencia. Sara, dijo con voz quebrada. Dio un paso hacia ella y luego se tambaleó. Julian. Sara corrió hacia él, sosteniéndolo justo cuando sus rodillas cedieron. Pesaba, era un peso muerto contra ella. Su mano se resbaló sobre la chaqueta de él. Estaba húmeda, pero no de lluvia. Estaba tibia. Retiró la mano. Estaba cubierta de un rojo brillante, de sangre. ¿Te dispararon? Jadeó, con el pánico subiéndole por la garganta. Costado, masculló Julian, el color drenándose de su rostro. ¿Fue de lado a lado? Creo que rozó apenas el hígado. Marco. Gritó Sara, su voz resonando por toda la casa. Marco, ayuda. Julian le apretó el brazo. Su agarre era débil, tembloroso. Leo, Lily, están. A salvo. Los escondí. Están a salvo. Bien, susurró Julian. Los ojos se le fueron hacia atrás y se desplomó contra ella. La siguiente hora fue un torbellino de caos. Marco y el equipo de seguridad invadieron la casa. Paramédicos, privados, de la nómina de los Moretti, llegaron en camionetas sin identificar. No fueron a un hospital público donde la policía haría preguntas. Fueron a una clínica privada en el Loop, una fortaleza estéril de vidrio y acero. Sara se negó a irse. Tenía a Lily en una cadera y a Leo en el portabebés, caminando de un lado a otro por la sala de espera. Su vestido estaba arruinado, manchado con la sangre de Julian y la del intruso. Se veía fuera de sí. Pero cuando las enfermeras intentaron decirle que se sentara, una mirada de sus ojos bastó para que retrocedieran. Ya no era la niñera. Era la sobreviviente. 4 horas después, un médico en uniforme quirúrgico salió. Señorita Bennett. ¿Cómo está? Exigió saber Sara, dando un paso adelante. Perdió mucha sangre, dijo el médico, con gravedad. La bala rozó una arteria. Pero es fuerte. Lo estabilizamos. Está en recuperación. Sara soltó un suspiro que sentía haber estado conteniendo desde el camino de entrada. Las piernas le fallaron y se dejó caer en la silla de la sala de espera, sentando a Lily en su regazo. ¿Puedo verlo? Está sedado. Necesita descansar. No pregunté qué necesita él, dijo Sara, con la voz temblorosa pero firme. Pregunté si puedo verlo. El médico miró a Marco, que hacía guardia junto a la puerta. Marco hizo un gesto leve con la cabeza. 5 minutos, cedió el médico. Sara entró al cuarto en penumbras. Julian se veía más pequeño en la cama de hospital, despojado de sus trajes y de su armadura. Estaba pálido, cables y tubos conectándolo a monitores que emitían un pitido rítmico y tranquilizador. Se acercó a la cama. No lloró.
Extendió la mano y tomó la de él. Estaba áspera, encallecida, sin vida. No te puedes morir, susurró con fiereza. Me prometiste que nadie me rompería la tostadora. Le prometiste a Lily un hogar. No te puedes rendir ahora. Le apretó la mano. Y, débil pero perceptible, sintió que él le devolvía el apretón. 3 días después los trasladaron a una casa de seguridad. Era un penthouse con vista al río Chicago, completamente fuera de todo registro. Las ventanas eran a prueba de balas, el elevador requería escaneo de retina, y el refrigerador estaba completamente abastecido. Julian se recuperaba con una velocidad que desafiaba a la ciencia médica. Ya estaba sentado, trabajando en una laptop, ignorando las órdenes del médico de descansar. Pero el ambiente en el penthouse era tenso. Sara estaba en la cocina preparando té. Observaba a Julian a través de la puerta abierta de la sala. Hablaba con Marco. Su voz era baja, peligrosa. Averigua cómo lo supieron, decía Julian. La puerta de la cocina, el momento exacto. Sabían justo cuándo era el cambio de turno. Sabían que iba a usar la camioneta blindada, no el sedán. Eso fue un trabajo interno. Estamos revisando las comunicaciones, jefe, dijo Marco. Encontramos un celular desechable en el tirador de la cocina. Lo estamos descifrando. Sara entró con el té. Lo puso sobre la mesa. Julian levantó la vista hacia ella. Sus ojos se suavizaron, pero la tensión en su mandíbula seguía ahí. Deberías estar descansando, dijo ella. No puedo descansar mientras haya una rata en mi casa, respondió Julian. Tal vez no fue una rata, dijo Sara. Tal vez solo tuvieron suerte. No hay suerte en este negocio, Sara. Solo estrategia y traición. Justo entonces, la tableta de Marco emitió un pitido. Bajó la mirada a la pantalla y su rostro se puso blanco. Miró a Julian, luego a Sara, y de vuelta a la tableta. ¿Qué? Ladró Julian. Jefe, el celular desechable. La última llamada recibida. No fue de ninguno de los nuestros. ¿De quién fue? Marco tragó saliva con dificultad. Fue de un número registrado. Un celular prepago que estaba en posesión de Gary Bennett. La habitación se quedó en silencio total. El aire pareció salir del penthouse de golpe. Sara sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Qué? Tu ex esposo, dijo Julian, con la voz mortalmente calmada. La miró, pero sus ojos no acusaban. Calculaban. Nos delató. No, Sara negó con la cabeza. Gary es un apostador. Es un perdedor. Pero no, él no sabe nada de ti. ¿Cómo podría conocer la distribución de la casa? ¿El horario? Julian dirigió la mirada hacia Lily, que jugaba con bloques en un rincón de la sala. Las visitas, dijo Julian en voz baja. Sara sintió náuseas. ¿Él le preguntó a ella? Lily, llamó Julian con suavidad. La niña levantó la vista. Sí, señor Julian. Cuando viste a tu papá la semana pasada, ¿jugó algún juego contigo? ¿Te preguntó sobre la casa? Lily asintió con entusiasmo. Sí. Jugamos a los espías. Me pidió que dibujara un mapa del castillo. Quería saber dónde dormía la bella durmiente y dónde estaba el guardia. Dijo que me iba a mandar una sorpresa. Sara se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. La traición era tan visceral que le dolió físicamente. Su exesposo había usado a su propia hija para dibujar un mapa para unos asesinos. Había vendido sus vidas, la vida de Lily, para pagar sus deudas de juego. ¡Ay, Dios mío!, lloró Sara. Es mi culpa. Yo dejé que la viera. Yo traje esto hasta su puerta. Se dio la vuelta para correr, para esconderse, para irse. No podía estar ahí. Ella era la filtración. Sara, la voz de Julian restalló como un látigo. Hizo una mueca de dolor al forzarse a levantarse del sofá, ignorando el dolor en el costado. Cruzó la habitación en 3 pasos y le tomó el brazo, haciéndola girar. Suéltame, sollozó ella. Tengo que irme.
Soy un peligro para ti. No vas a ir a ninguna parte, gruñó Julian. La acercó a él. Con la mano sana le tomó el rostro, obligándola a mirarlo. Esto no es tu culpa. Esto es el acto de un hombre desesperado y perverso. No tomes su pecado y lo hagas tuyo. Pero él la usó. Me usó a mí. Y va a pagar por esto, juró Julian. La oscuridad en sus ojos era aterradora, pero no iba dirigida a ella. Cree que me traicionó por Viti. Pero lo único que hizo fue firmar su propia sentencia de muerte. No puedo quedarme, susurró Sara, con las lágrimas corriendo por su rostro. Mira esta vida, Julian. Armas, sangre, mi hija dibujando mapas para asesinos. No puedo con esto. Si puedes, dijo Julian. Su voz bajó hasta un susurro. Con el pulgar le limpió una lágrima de la mejilla. Porque eres la persona más fuerte que he conocido. Entraste a una cocina con un jarrón para enfrentar a un asesino a sueldo. Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí. Estaba aterrada, admitió ella. El miedo no te hace débil. Te hace inteligente. Él miró sus labios. La distancia entre ellos desapareció. La adrenalina, el miedo, el alivio, todo confluyó en ese único instante. Julian bajó la cabeza y la besó. No fue un beso suave. Fue desesperado. Sabía a peligro y a promesa. Sara se quedó helada por un segundo, y luego se derritió contra él. Le rodeó el cuello con los brazos, con cuidado de no rozar la herida, y se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que giraba sin control. Cuando se separaron, sin aliento, Julian apoyó la frente contra la de ella. Tú no eres la niñera, dijo con voz ronca. Ya no. Eres mía, y yo protejo lo que es mío. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Sara, con miedo por Gary que, a pesar de todo, seguía presente. No porque lo amara, sino porque era el padre de Lily. Los ojos de Julian se endurecieron. Voy a terminar la batalla de custodia esta noche. El aire de medianoche en el distrito de las carnicerías de Chicago era tan denso que ahogaba. Olía a óxido, a hielo viejo y al tufo metálico de las vías del tren cercanas. La bodega que Julian había elegido era una reliquia de ladrillo de los años 20, discreta, uno de esos lugares donde los ecos duraban más de lo que deberían. El sedán negro se detuvo sobre el pavimento agrietado. La lluvia empezaba a caer de nuevo, un aguanieve helado que cubría el mundo de gris. Dentro del auto, el silencio era pesado. Sara Bennett iba en el asiento trasero, junto a Julian. Él estaba pálido, con los movimientos rígidos por la herida de bala en el costado, pero sus ojos ardían con una resolución fría y aterradora. Revisó su reloj, un Patek Philippe que costaba más que el edificio frente al que estaban estacionados. No tienes que entrar ahí, dijo Julian, con la voz baja y ronca. No la miraba a ella. Miraba la puerta de la bodega. Marco puede encargarse del papeleo. No necesitas verlo así. Sara alisó la solapa de su abrigo. Las manos le temblaban, no de frío, sino de un cóctel de rabia y adrenalina. Usó a mi hija para dibujarles un mapa a tus asesinos, Julian. Puso un blanco en la espalda de una niña de 4 años. Si no lo miro a los ojos cuando esto termine, jamás voy a estar libre de él de verdad. Julian giró la cabeza lentamente. Estudió su perfil, viendo el acero que se había forjado en su columna en las últimas 48 horas. Asintió una vez, un gesto de supremo respeto. Entonces, terminemos con esto. Bajaron del auto. Marco y otros 2 guardias ya esperaban junto a la pesada puerta corrediza de acero. Marco tenía el rostro sombrío. Le hizo un gesto a Julian y luego levantó la puerta. Retumbó sobre sus rieles, revelando un espacio cavernoso y apenas iluminado. En el centro del enorme piso de concreto había una sola silla de madera. Y en esa silla, atado con bridas de plástico, estaba Gary Bennett. Gary no se parecía en nada al hombre arrogante que se había burlado de Sara en el juzgado de familia. Su costosa chaqueta de cuero estaba rasgada. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado, morado y furioso, y el labio partido. Temblaba con violencia, el sudor perlándole la frente a pesar del frío glacial. Al verlos,
Casi convulsionó contra las ataduras. Sara, tartamudeó Gary, escupiendo sangre sobre el concreto. Sara, cariño. Gracias a Dios. Diles. Diles a estos psicópatas quién soy. Fue un malentendido, Sara. Yo no sabía. Sara caminó hacia la luz. Sus tacones resonaban con ritmo sobre el concreto, el eco sonando como el tic-tac de un reloj. Se detuvo a 1,5 metros de él. Miró al hombre al que alguna vez había prometido amar y cuidar, el hombre que había destruido sistemáticamente su confianza durante años. ¿No sabías?, preguntó Sara, con la voz peligrosamente baja. No, lo juro, lloriqueó Gary, con los ojos yendo hacia Julian, que se apoyaba pesadamente en un bastón negro entre las sombras. ¿Bitty? Sus hombres. Me dijeron que solo querían hablar con él. Dijeron que querían asustarlo para un trato de negocios. Prometieron que nadie saldría herido. Estás mintiendo, dijo Julian. Dio un paso adelante, el bastón golpeando el suelo con un sonido siniestro. Recuperamos el audio del celular desechable, Gary. Escuchamos la grabación. Julian sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo y presionó reproducir. La voz de Gary, metálica y clara, llenó la bodega. El cuarto del bebé está en el ala este. Segunda puerta a la izquierda. Los guardias cambian a las 6 de la tarde. Esa es su ventana. Solo asegúrense de que tenga los 50.000 para la mañana. La grabación se detuvo. Gary se desplomó en la silla, el color drenándose de su rostro hasta parecer un cadáver. Les dijiste dónde estaba el cuarto del bebé, susurró Sara. La rabia que sentía no era ardiente. Era fría, cero absoluto. No solo traicionaste a Julian. Le apuntaste un arma a la cabeza de Lily por $50.000. Eso es lo que ella vale para ti. Unas cuantas manos de póker. Estaba metido hasta el cuello, Sara. Me iban a romper las piernas, sollozó Gary, con los mocos escurriéndole por la cara. No tuve opción. Todos tenemos opciones, dijo Julian. Le hizo una señal a Marco. Marco se acercó y le entregó a Sara una carpeta gruesa de manila. ¿Qué es esto?, gimoteó Gary. Tu estrategia de salida, dijo Julian. O tu sentencia de muerte. Depende de los próximos 60 segundos. Sara abrió la carpeta. Adentro había un documento legal redactado por los abogados más caros de la ciudad. Era una renuncia completa e irrevocable de los derechos parentales. Vas a firmar esto, dijo Sara, con la voz firme. Me vas a dar la custodia legal y física exclusiva de Lily. Vas a renunciar a todo derecho de visita. Vas a quitar tu nombre de su acta de nacimiento. Vas a ser un extraño para ella. Gary miró los papeles. ¿Y si lo hago? Entonces te vas, intervino Julian. Marco tiene un boleto de autobús para ti, uno de ida, a Tucson, Arizona. Subes a ese autobús y no vuelves nunca más a Illinois. Si pones un pie en Chicago otra vez, si alguna vez intentas contactar a Sara o a la niña, la policía recibe la grabación, y mis socios se encargan del resto de ti. Gary miró la pluma que Marco sostenía. Miró el arma en la cadera de Marco. Miró los ojos fríos y muertos de Julian. Después miró a Sara, buscando algún resto de la mujer tímida a la que solía intimidar. Solo encontró un muro de piedra. Sara, por favor, susurró, un último intento de manipulación. Es mi niñita. Dejó de ser tu niñita el momento en que dibujaste un mapa para los hombres que venían a matarla, dijo Sara. Firma los papeles, Gary. Es la única piedad que vas a encontrar en este cuarto. Con mano temblorosa, Gary tomó la pluma. Lloró mientras garabateaba su firma sobre la línea punteada, las lágrimas manchando el papel. Marco arrebató los documentos apenas se levantó la pluma. Revisó la firma y le hizo un gesto a Julian. Está hecho. Sáquenlo de mi vista, ordenó Julian, dándole la espalda. Levantaron a Gary a rastras. Mientras lo arrastraban hacia la salida trasera, miró atrás una última vez, pero Sara ya se había dado la vuelta. No lo vio partir. Para ella, ya era un fantasma. Afuera, la lluvia había cesado.
El aire se sentía más limpio, más nítido. Sara se apoyó contra el sedán negro, apretando la carpeta contra su pecho. Se sentía mareada. La adrenalina se desplomaba, dejándole las rodillas débiles. ¿Estás bien? Preguntó Julian. Estaba de pie muy cerca de ella, su cuerpo protegiéndola del viento. No lo sé, admitió Sara. Levantó la vista hacia él. Las luces de la calle se reflejaban en sus ojos oscuros. Me siento más liviana. Pero también aterrada. Gary ya no está. Pero la amenaza, Beatty, sigue ahí afuera, ¿no? Beatty será atendido, dijo Julian, con un tono que no dejaba dudas sobre lo que eso significaba. Pero el peligro, es parte de mi mundo, Sara. Ya te lo dije. Ahora que Gary no está, tienes una opción. Señaló la carpeta en sus brazos. Tienes el cheque que te di. Tienes la custodia total. Puedes llevarte a Lily e irte a cualquier lugar del mundo. París, Londres, un pueblo tranquilo en Vermont donde nadie conozca el nombre Moretti. Yo me aseguraré de que estén a salvo desde lejos. Puedes tener una vida normal. Sara miró la carpeta, y luego al hombre frente a ella. Pensó en la vida normal que había tenido antes, la lucha, la soledad, el miedo a la pobreza. Después pensó en el último mes, en la forma en que Julian miraba a Leo. En la forma en que había cubierto su cuerpo con el propio en el camino de entrada. En la forma en que Lily había reído en el jardín. La seguridad no tenía que ver con el lugar. Tenía que ver con quién estaba a tu lado. Sara dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Extendió la mano y la posó con suavidad sobre el vendaje en el costado de Julian. Leo necesita una madre, dijo en voz baja. Julian se estremeció, con la respiración entrecortándose. Y Lily y yo, continuó, con la voz ganando fuerza, necesitamos un padre que cumpla sus promesas. Un padre que proteja, no uno que traicione. Levantó la mirada hacia los ojos de él, viendo la vulnerabilidad que él escondía de todos los demás. Y no quiero una vida normal, Julian. Quiero una vida real. Contigo. Julian soltó un suspiro entrecortado, dejando caer su bastón. Cayó al pavimento sin que nadie lo notara. La envolvió en sus brazos, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello, respirando su aroma. Fue un abrazo de desesperación y de entrega total. Entonces me tienes, juró él, la voz vibrando contra la piel de ella. Cada parte de mí. Hasta el día en que muera. Se quedaron ahí, de pie, en la calle silenciosa, una madre soltera y un padrino de la mafia, unidos por la sangre y por una promesa más fuerte que cualquier contrato. El sol de la tarde bañaba la propiedad de los Moretti con un resplandor dorado y cálido. Los muros altos y las rejas de hierro seguían ahí, pero el ambiente adentro se había transformado por completo. El silencio del mausoleo había desaparecido, reemplazado por los sonidos caóticos y hermosos de la vida. El amplio jardín trasero estaba decorado con serpentinas y globos. Era el segundo cumpleaños de Leo, y la concurrencia era de lo más variopinta. Los corpulentos guardias de seguridad llevaban gorros de fiesta con torpeza, bebiendo ponche de fruta. El estricto chef francés estaba de rodillas en el pasto, riendo mientras Lily, ya de 5 años y sin un diente delantero, le mostraba un escarabajo que había encontrado. Sara estaba de pie en el balcón de la terraza, mirando la escena abajo. Llevaba puesto un vestido de verano amarillo pálido que la brisa hacía ondear. Su mano descansaba instintivamente sobre un pequeño bulto, apenas visible, que anunciaba la llegada de un nuevo integrante a la familia dentro de 6 meses. Sintió una presencia detrás de ella, cálida y sólida. Julian se acercó, rodeándole la cintura con los brazos desde atrás. Apoyó el mentón sobre su hombro, la mejilla rozando la de ella. Hoy no llevaba traje. Llevaba una camisa de lino, mangas remangadas, y se veía más joven, más ligero. Son felices, murmuró él, observando a Leo, que caminaba tambaleante por el pasto persiguiendo a un cachorro de Golden Retriever llamado Barnaby. Somos felices, lo corrigió Sara, reclinándose en su abrazo. ¿Alguna vez pensaste, preguntó Julian en voz baja, aquel día en el restaurante, cuando marchaste hasta mi mesa y exigiste a mi hijo, pensaste que terminaría así? Sara sonrió, recordando el miedo, la lluvia, al bebé llorando. No pensé, admitió.
Solo escuché a un bebé llorar, y vi a un padre que no sabía cómo pedir ayuda. Julian la giró entre sus brazos. Los ángulos fríos y afilados de su rostro se habían suavizado con el paso del año. El hielo en sus ojos se había derretido en algo cálido y profundo. No solo detuviste el llanto, Sara, susurró, apartándole un mechón de cabello del rostro. Me despertaste. Nos salvaste a todos. Pienso seguir salvándote, bromeó ella con suavidad. Todos los días. Y yo pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas. La besó entonces, un beso lento y profundo bajo el sol dorado, rodeados de la risa de sus hijos. La guerra fuera de esos muros siempre existiría. Pero adentro, habían construido algo irrompible. El llanto se había detenido. La vida había comenzado.